En la desembocadura del Amazonas, donde el río más caudaloso del mundo se encuentra con el océano Atlántico, existe una pequeña isla llamada Colares, un paraíso tropical que en 1977 se convertiría en el epicentro de uno de los casos más extraordinarios y mejor documentados de la ufología moderna. Antes de que los acontecimientos transformaran para siempre este rincón de Brasil, Colares era el hogar de apenas 5.000 almas, un lugar donde el tiempo transcurría al ritmo de las mareas y las preocupaciones no iban más allá de la pesca diaria y el siguiente cambio de estación. La doctora Cecim, quien entonces servía como médica local, recuerda aquellos días con una claridad que el tiempo no ha podido borrar. Era un lugar especial. Conocía a cada familia por nombre, cada rostro, cada historia. Mi rutina consistía en tratar resfriados, asistir partos, atender las pequeñas emergencias propias de una comunidad pesquera. Éramos una gran familia. Las puertas permanecían abiertas por la noche, los niños jugaban en las calles hasta el anochecer. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Pero en julio de ese año, algo comenzó a cambiar. Al principio fueron susurros, historias compartidas en voz baja en el mercado local. Historias que pronto llamarían la atención de las autoridades militares. La noche del 10 de julio de 1977 comenzó como cualquier otra. María Santos, entonces una joven de 23 años, regresaba a casa después de visitar a su tía en el otro extremo de la isla. Lo que presenció esa noche marcaría el inicio de una serie de eventos que transformarían para siempre la vida en Colares. El aire cambió. Es difícil de explicar, pero cualquiera que lo haya experimentado sabe de lo que hablo. Se volvió pesado, eléctrico, como antes de una gran tormenta. Fue entonces cuando la vi, una luz rojiza que se movía de una manera imposible, no como un avión o un helicóptero. Se detenía en seco, giraba en ángulos perfectos y luego comenzó a descender. El testimonio de María no fue un caso aislado. En las siguientes semanas, docenas de pescadores y habitantes reportaron avistamientos similares. Los informes llegaron hasta el escritorio del capitán Ollanda, quien pronto se vería al frente de la investigación militar más extensa sobre fenómenos aéreos no identificados en la historia de Brasil. La doctora Cecim comenzó a notar cambios sutiles en su consulta diaria. Los pacientes llegaban con síntomas inexplicables y un miedo que iba más allá de las dolencias comunes. Al principio pensé que era ansiedad colectiva. Es comprensible que una comunidad pequeña se alarme con facilidad, pero cuando comenzaron a aparecer las marcas, cuando vi las quemaduras con mis propios ojos, supe que estábamos ante algo sin precedentes en la literatura médica. Lo que comenzó como avistamientos aislados, pronto se convertiría en algo más siniestro. Algo que la Fuerza Aérea Brasileña no podría ignorar por mucho tiempo. El 20 de julio de 1977, el capitán Ollanda recibió órdenes de iniciar lo que se convertiría en la investigación más exhaustiva de fenómenos aéreos no identificados en la historia de Brasil, la Operación Plato. Los primeros informes militares revelaban un patrón inquietante. No se trataba de avistamientos aleatorios. Había una metodología, una precisión que sugería inteligencia. Los casos comenzaron a multiplicarse en mi consulta. Ya no eran solo pescadores asustados o historias de luces en el cielo. Los pacientes llegaban con marcas perfectamente circulares, como si hubieran sido cauterizadas con algún tipo de instrumento de alta precisión. Todos presentaban los mismos síntomas: anemia aguda, deshidratación severa y un profundo estado de shock. La doctora Cecim comenzó a documentar meticulosamente cada caso.
Sus registros médicos se convertirían en una de las fuentes más valiosas para entender lo que estaba ocurriendo en Colares. Como médica, mi primer instinto fue buscar explicaciones racionales, pero cuando analizábamos la sangre de los pacientes, cuando veíamos las alteraciones en sus células, era evidente que estábamos ante algo que desafiaba todo lo que había aprendido en la Facultad de Medicina. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Brasileña desplegaba equipos de investigación por toda la isla. El capitán Ollanda estableció un sistema de vigilancia a las 24 horas, equipado con cámaras, dispositivos de medición electromagnética y equipos de comunicación de última generación. Los militares estaban por todas partes. Instalaron equipos en los tejados, patrullaban las calles. Pero incluso con toda esa protección, las luces seguían apareciendo. Era como si estuvieran estudiándonos, a todos nosotros. Los informes preliminares de la Operación Plato describían objetos que desafiaban toda lógica aeronáutica conocida. Cilindros luminosos que podían detenerse en el aire, realizar giros imposibles y, lo más perturbador, parecer atravesar objetos sólidos. Una noche estaba atendiendo a un paciente cuando las luces del hospital comenzaron a parpadear. Los equipos enloquecieron y entonces lo vimos a través de la ventana. Un objeto brillante, perfectamente definido, suspendido sobre la bahía. No hubo pánico, no hubo gritos, solo un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo que la Operación Plato descubriría en las semanas siguientes superaría las peores expectativas. Los encuentros ya no se limitarían a simples avistamientos. Los habitantes de Colares estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más directo y aterrador. Agosto de 1977. Las noches en Colares se habían convertido en un tiempo de vigilia. Nadie dormía tranquilo, y con buena razón. Lo que comenzó como luces misteriosas en el cielo había evolucionado en algo más siniestro. Fue durante la primera semana de agosto. Estaba sola en casa. Recuerdo que los perros del vecindario comenzaron a aullar todos a la vez. Luego vino ese silencio, ese terrible silencio que precedía a las luces. La primera vez que te paraliza es algo que nunca olvidas. Tu cuerpo simplemente no responde, pero tu mente está completamente consciente. Los casos como el de María comenzaron a multiplicarse. La doctora Cecim se encontró documentando un fenómeno médico sin precedentes. Los pacientes llegaban con patrones de lesiones idénticos, quemaduras perfectamente circulares, siempre del mismo diámetro, 2,5 centímetros. Pero lo más alarmante eran los análisis de sangre. Todos mostraban el mismo patrón de anemia aguda, como si algo hubiera extraído selectivamente componentes específicos de su sangre. El hospital municipal se convirtió en el centro de documentación de los casos. La doctora Cecim trabajaba incansablemente, registrando cada detalle, cada marca, cada testimonio. No era solo el aspecto físico. Había algo más en estos casos, algo que no podíamos medir con nuestros instrumentos. Los pacientes describían sensaciones similares, la parálisis, el zumbido penetrante, la luz que parecía buscar algo dentro de ellos, como si estuvieran siendo estudiados. La Operación Plato intensificó su presencia. El capitán Ollanda y su equipo comenzaron a notar patrones en los ataques, una metodología que sugería un propósito detrás de los encuentros. Los militares nos dijeron que mantuviéramos las luces encendidas, que no saliéramos solos. Pero las paredes no detenían lo que fuera que nos estaba visitando. La luz atravesaba todo como si fuera papel. Y cuando te alcanzaba, cuando sentías ese calor intenso en tu piel, la comunidad comenzó a adaptarse a una nueva realidad. Las noches se convirtieron en vigilias colectivas. Las familias se reunían en las casas más grandes, rezando, esperando que la oscuridad pasara sin incidentes.
Empezamos a ver patrones en los ataques. No eran aleatorios, había una sistematización, como si estuvieran siguiendo algún tipo de protocolo de investigación. Los puntos donde aparecían las marcas, la forma en que extraían las muestras. Todo sugería un propósito específico. Pero lo peor estaba aún por venir. En la noche del 15 de octubre, Colares experimentaría el episodio más intenso y documentado de toda la oleada. El sol se puso sobre Colares como cualquier otro día, pero algo en el aire era diferente. Los pescadores lo sintieron primero, esa extraña electricidad que hacía que el vello de la nuca se erizara. Estaba en el hospital cuando comenzó. Todos los equipos eléctricos empezaron a comportarse de manera errática. Los pacientes que habían sufrido ataques previos comenzaron a mostrar una agitación inexplicable. Era como si sus cuerpos recordaran algo que sus mentes querían olvidar. A las 23:15, el equipo del capitán Ollanda registró las primeras anomalías en sus instrumentos. Lo que sucedería en las próximas 3 horas se convertiría en el episodio más documentado de todo el caso Colares. El cielo. El cielo parecía estar vivo esa noche. No era una luz, ni dos. Eran docenas. Se movían en formaciones perfectas, como si quisieran que toda la isla los viera. Los perros habían dejado de ladrar. Incluso los insectos de la selva guardaron silencio. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración. La Operación Plato entró en alerta máxima. Los equipos de monitoreo registraban actividad sin precedentes. Los pacientes en el hospital, sus cicatrices, las marcas de encuentros anteriores, comenzaron a brillar con una luminiscencia azulada. Nunca había visto nada igual en mis años de medicina. Era como si respondieran a algo, como si existiera algún tipo de conexión. A medianoche, el evento alcanzó su punto crítico. Un objeto de dimensiones nunca antes vistas apareció sobre la bahía de Colares. Era enorme, como un cilindro metálico brillante, pero con una luz que parecía venir de dentro. Cuando descendió sobre la plaza central, el aire se volvió tan denso que costaba respirar. Los relojes se detuvieron. Cada aparato eléctrico en la isla enmudeció. En ese momento en el hospital presenciamos algo extraordinario. Cada persona que había sido marcada, cada víctima de encuentros anteriores, experimentó la misma reacción simultánea. Sus marcas no solo brillaban, pulsaban, como si respondieran a algún tipo de señal. Durante 3 horas, Colares fue testigo de una demostración de tecnología que desafiaba toda comprensión humana. La Fuerza Aérea intentó responder, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Cuando el amanecer llegó, la isla había cambiado para siempre. Lo que ocurrió esa noche dejó más que simples registros en los archivos militares. Dejó cicatrices en la memoria colectiva de toda una comunidad. Los días siguientes al incidente del 15 de octubre marcaron un punto de inflexión en la historia de Colares. La presencia militar se intensificó y con ella llegaron los primeros investigadores externos. El hospital se convirtió en un centro de investigación improvisado. Llegaron médicos de Belém, de Sao Paulo, incluso algunos investigadores extranjeros. Todos querían ver las marcas, estudiar los casos, pero lo que más les intrigaba eran los cambios en la sangre de los pacientes. Había alteraciones que no podíamos explicar con la ciencia médica conocida. La Operación Plato continuó durante meses, acumulando cientos de fotografías, registros de radar y testimonios. Pero las preguntas más importantes quedaban sin respuesta. Muchas familias se fueron de la isla después de eso. No los culpo. Incluso hoy, décadas después, hay quienes no pueden dormir sin luz. El miedo deja marcas más profundas que cualquier rayo de luz. La doctora Cecim continuó documentando los efectos a largo plazo en los pacientes. Sus hallazgos sugirieron algo aún más inquietante.
Las marcas físicas eventualmente se desvanecieron, pero las alteraciones en la sangre persistieron. Algunos pacientes desarrollaron sensibilidades inexplicables a campos electromagnéticos. Otros reportaban sueños recurrentes, visiones compartidas. Era como si el encuentro hubiera dejado algo más que cicatrices físicas, como si hubiera alterado algo fundamental en ellos. En 1978, la Operación Plato fue oficialmente clausurada. Gran parte de sus hallazgos permanecieron clasificados durante décadas. El capitán Ollanda, sin embargo, nunca dejó de investigar. Los más jóvenes no lo entienden. Para ellos son solo historias, leyendas de la isla. Pero nosotros, los que estuvimos allí, nosotros sabemos. Cada vez que hay una tormenta eléctrica, cada vez que las luces parpadean, una parte de nosotros vuelve a esa noche. Como científica pasé años buscando explicaciones racionales, pero hay cosas que la ciencia aún no puede explicar. Las muestras de tejido que preservamos, los registros médicos, todavía hay laboratorios estudiándolos, y cada nuevo avance tecnológico nos revela algo nuevo en esos viejos datos. Colares nunca volvió a ser el mismo. El incidente dejó una marca indeleble en la comunidad, transformando para siempre la forma en que sus habitantes miran al cielo nocturno. Pero quizás el verdadero legado del incidente de Colares no sean las cicatrices físicas o los archivos clasificados. Quizás sea la pregunta que permanece sin respuesta. ¿Qué buscaban realmente aquellas luces en el cielo? ¿Y por qué después de tanto tiempo siguen apareciendo nuevos detalles en esta historia? Colares, actualidad. Las aguas del Amazonas siguen fluyendo hacia el océano, como lo han hecho durante milenios. La isla ha crecido, se ha modernizado, pero algunas cosas permanecen inalteradas. Los jóvenes de hoy tienen sus teléfonos, sus redes sociales. Cuando les contamos lo que pasó, algunos escuchan, otros sonríen con incredulidad. Pero basta una noche sin electricidad, un apagón repentino, para que esos viejos miedos resurjan. La memoria de la isla es larga. La ciencia ha avanzado muchísimo desde 1977. Equipos que ni siquiera podíamos soñar entonces ahora son rutinarios. Hace poco, un equipo de investigación utilizó tecnología de última generación para analizar algunas de las viejas muestras de tejido que preservamos. Lo que encontraron, las alteraciones celulares que detectamos entonces no solo persisten, han evolucionado. Es como si las células guardaran una memoria de aquellos encuentros, una firma biológica que desafía toda explicación convencional. En 1997, 20 años después de los eventos, el capitán Ollanda rompió su silencio en una controvertida entrevista. 3 meses después, fue encontrado muerto en circunstancias que algunos consideran sospechosas. Hay cosas que no incluí en los informes oficiales. Cosas que el mundo no estaba preparado para saber entonces. Quizás aún no lo esté. Los archivos de la Operación Plato continúan siendo desclasificados gradualmente. Cada nueva revelación parece generar más preguntas que respuestas. Los pescadores más antiguos dicen que aún hay zonas en la bahía donde los instrumentos electrónicos fallan sin explicación. Áreas donde las brújulas enloquecen y las comunicaciones se cortan. Como si algo hubiera quedado aquí, algo que cambió la propia naturaleza del lugar. Como científica, he dedicado mi vida a buscar respuestas. Pero quizás lo más valioso del incidente de Colares no sean las respuestas, sino las preguntas que nos obligó a hacernos sobre nuestro lugar en el universo. En las noches claras, cuando las estrellas se reflejan en las aguas del Amazonas, los habitantes de Colares aún miran al cielo de manera diferente. No con miedo, sino con la certeza de que hay verdades que aún no alcanzamos a comprender. La gente nos pregunta, ¿creen que volverán? Nosotros sonreímos, porque sabemos la verdad. No es cuestión de si volverán.
La verdadera pregunta es, ¿alguna vez se fueron realmente? El incidente de Colares permanece como uno de los casos más documentados y menos comprendidos de encuentros con lo desconocido. Un recordatorio de que, incluso en nuestro mundo moderno e hiperconectado, hay misterios que desafían nuestra comprensión. Y mientras la ciencia avanza y nuestra comprensión del universo se expande, las aguas del Amazonas siguen guardando sus secretos, y las luces en el cielo de Colares continúan siendo un enigma que nos recuerda cuánto nos falta por descubrir.